Salmo 25:14. También hablamos en quiénes se complace Dios, ¿verdad? Lo hablamos en las semanas anteriores. Según el Salmo 147:10 y 11, dijimos, ahí dice que Dios no se complace en la fuerza del caballo, no se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace Dios en los que le temen, ¿verdad? Quiero recopilar para ubicarlo a ustedes lo que hemos estado hablando acerca del temor de Dios, la importancia que esto tiene, ¿verdad? El Salmo 19 dice que el temor de Jehová es limpio, ¿verdad? Entonces, se complace Dios en los que le temen. El Salmo 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Mire la importancia del temor de Dios, hasta dónde nos lleva el temor de Dios, para librarlo de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿A quiénes? A los que temen a Dios solamente, ¿verdad? El Salmo 19:23 dice que el temor de Jehová es para vida. Imagine eso. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. O sea, yo lo que quiero es que usted venga y esté pendiente y vea usted la importancia del temor de Jehová. Vea usted la importancia, vea usted todas las promesas, vea usted todos los beneficios que se obtienen. Por eso es que seguimos haciendo énfasis en el temor de Jehová. A mí me impresionó. Dice, con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Es palabra de Dios, es una promesa de Dios, ¿verdad? Entonces, hemos venido aprendiendo de cómo empezar a cultivar el temor de Dios, los pasos que hay que empezar a dar, ¿verdad? Sin tomar en cuenta lo que hemos estado diciendo en otros días acerca del Salmo 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. Yo dije la semana pasada que eso era base porque empezamos a hablar acerca de la arrogancia. Es en donde vamos a continuar de lo que hemos estado hablando semanas anteriores. Pero ¿por qué surge este tema de la arrogancia? Porque resulta que nos encontramos con el texto base bíblico que es Proverbios 8:13. Y dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Yo dije la vez pasada que el Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, ¿verdad? Y hablamos sobre eso, de que nadie puede aborrecer el mal si antes no aborrece lo que Dios aborrece. Por eso es importante que el temor de Dios se cultive en nosotros, porque cuando empezamos con el temor de Dios, vamos empezando nosotros a familiarizarnos con las cosas de Dios, a las cosas que Él ama y a las cosas que Él aborrece, ¿verdad? Porque el aborrecer es fuerte, ¿verdad? El aborrecer es completamente odiar esa cosa. Y hay cosas que Dios es directo, específico en decir que Él odia, que Él detesta. Entonces en Proverbios 8:13 encontré la base donde dice, los que amáis a Jehová, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, dice Proverbios 8:13. Entonces ahí nos empieza a describir la lista, ¿verdad? De las cosas que Él aborrece. Y lo primero que está, dijimos que es la soberbia, arrogancia, mal camino, la boca perversa, aborrezco. Dice ese texto. Dios mismo está diciendo que ahí se empieza a describir la arrogancia como la que está arriba, lo que es la base de todo lo demás. Y eso dice Dios que aborrece. Entonces por eso fue que empezamos nosotros a hablar y llevamos 2 o 3 enseñanzas acerca de la arrogancia, ¿verdad? Hoy quiero llegar hasta Santiago, pero sin antes quiero que usted vea Mateo 23:12 y Lucas 14:11. Si no lo tiene, pues yo se lo leo. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, estamos hablando de atacar o de combatir la soberbia. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que Dios más aborrece. Y si Dios las aborrece y yo tengo temor de Jehová, yo debo de aborrecerla. Y por tanto, el aborrecerla, debo yo de cuidarme, debido a que la soberbia es algo muy peligroso, que por naturaleza, dijimos la vez pasada, que todos los seres humanos, sin haber una solamente la persona, excepto Cristo, ¿verdad? Y ahí todos los seres humanos tenemos que pelear contra ella, tenemos que batallar contra ella,
¿verdad? Entonces, será, dice ahí, ¿verdad? Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra enaltecer es engrandecer, honrar y exaltar. Y la expresión de exaltará, lo voy a ubicar mejor. Vayamos a Santiago para que estemos más ubicados de lo que quiero llevarle en esta mañana. Santiago capítulo 4, verso 6, y vamos a leer hasta el 10. Quiero tomar como base esto acerca de lo que voy a enseñar. Es posible que hoy solo me alcance para hacer una introducción de lo que queremos enfatizar en este día. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y esto es lo que me impactó: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por eso yo le leí Mateo 23:12, Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso es engrandecer, honrar, exaltar. Entonces esta palabra, la palabra exaltará, habla de altura, que significa alzar o levantar, poner en alto. Eso es lo que quiere decir, Él exaltará. Hoy yo no quiero, la verdad no quiero que usted afectar su ego, pero primero le voy a hablar de la buena nueva, ¿verdad? De la palabra exaltar. Porque una cosa es la exaltación que viene de Dios y otra cosa es la autoexaltación o que otro lo exalte a usted. Pero la que viene de Dios es una exaltación buena, ¿verdad? Porque para que Dios exalte a alguien, tuvo que haberlo procesado para que no se caiga de arriba, ¿verdad? Entonces, esa palabra, quiero hacer énfasis en la palabra exaltará. Mire, si usted siente sueño, se puede parar, hermano, no se preocupe. Yo prefiero que usted se ponga de pie, pero que nos preste atención a la palabra de Dios. Entonces, quiero hacer énfasis en esa palabra exaltar. Quiero que usted tenga la idea de qué se trata eso, ¿verdad? Eso significa levantar, poner en alto. Por ejemplo, en el sentido figurado o relacionado con los privilegios espirituales dado a una nación. Vea usted Lucas capítulo 10, verso 13 al 15. Hoy quizás le parezca a usted un poco así aburrida la introducción. Es posible que, espero no se me duerma, ¿verdad? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentado en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Por eso le estoy diciendo yo que usted tenga ese concepto de lo que es exaltar. El Señor está diciendo ahí que este lugar fue exaltado, puesto en alto. Dios los puso en alto. ¿Por qué? Porque en este lugar acontecieron cosas poderosas. En el sentido espiritual, Capernaum fue como el cuartel general de Cristo, en donde se desarrolla su ministerio. Amén. Capernaum. Así es. Ahí, en donde el lugar en donde Él hizo más cosas poderosas, ahí fue rechazado Él. En ese lugar fue rechazado Él. Por eso es que Él pone de ejemplo a las demás naciones. Y pone de ejemplo a Capernaum, que fue levantada hasta arriba. Le dio un privilegio, que empezaron a acontecer cosas poderosas. Por ejemplo, en esta nación, en años pasados, el gran avivamiento. De esta nación salieron grandes hombres,
hombres poderosos que Dios levantó de esta nación para llevar esta palabra a todo el mundo, por decir algo, ¿verdad? Miremos la condición de esta nación hoy, miremos la decadencia de esta nación hoy. Y Dios la usó para como ejemplo en algún momento, para venir y llevar a los misioneros, a sacar a los grandes hombres para levantar a otros lugares. Entonces vea usted los privilegios. Dice que Dios puso en alto, eso es exaltar. En el sentido literal, vea usted Juan 12:32. Juan 12:32. Téngame paciencia que ya vamos a entrar. Aleluya. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Si fuera levantado de la tierra, ¿de qué está hablando? ¿De qué iba qué? A ser puesto, ¿en dónde? En alto. Lea usted 3:14. Ahí mismo, Juan 3:14. Juan capítulo 3, verso 14. Quiero que esté atento, hermano, en esta Y mañana. como Moisés levantó la serpiente, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vea usted lo que sucedió. ¿Se acuerda lo que sucedió en el desierto? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. Wow. O sea, ¿de qué está hablando? De la cruz. Amén. La cruz traería a Cristo, ¿verdad? La máxima exaltación. Pero tenía que ser ¿qué? Levantado. En pocas palabras, la cruz es muerte. Y ese es el escalón a la máxima exaltación. O sea que si no hay muerte, no hay exaltación. Así es. Amén. No hay exaltación. ¿A qué tenemos que morir? A eso, con lo que estamos batallando y con lo que hemos estado viniendo y hablando acerca de la arrogancia. Metafóricamente nos indica la exaltación en su máximo nivel. Vea usted Hechos 5:30 al 31. Hechos capítulo 5, verso 30 al 31. Quiero que entendamos bien esa expresión. Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. A este Dios ha ¿qué? Exaltado. A este Dios ha levantado. A este Dios ha puesto en alto. Pero ¿por dónde tuvo que pasar primero, no? Por la cruz. Es ahí donde se le da muerte a nuestro ego. Ahora bien, quiero que me lea el 36. Dice, Habla de algunos movimientos. porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó otro. Pero haga usted, ponga atención usted a la palabra levantar. Levantar. Habla de otros más, ¿no? Después de este se levantó Judas. Se levantó. Eso de levantar, quiero que ponga atención, es que se puso en alto. Se levantó, alzar. ¿Y qué pasó con él? En Galileo, los días del censo, dice, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían. Los que le Cayeron. obedecían fueron dispersados. Wow. ¿Y reducidos? Nada. A nada. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vea usted que estos movimientos, estas personas se levantaron por sí mismos, ¿verdad? Se levantaron por sí mismos, pero fueron ¿qué? Derribados, bajados, destruidos. Sin embargo, habla de una genuina exaltación. Vea usted que no pudieron contra el movimiento cristiano. No pudieron. Amén. Entonces, ahora bien, de manera que solo lo que Dios levanta no puede caer. Vea usted Filipenses 2:5 al 10. Aquí nos vamos a empezar ya a hacer a donde queremos llegar. Aquí nos hace un llamado a la muerte de la vida egocentrista, a la muerte del yo. Es matar la soberbia, la arrogancia, la altivez. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dios mío, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿de dónde surge eso que es sobre todo nombre? ¿De dónde surge eso que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre? ¿De dónde surge que Dios lo exaltó hasta lo sumo? Por la humillación, porque Él se humilló, porque Él se sujetó, porque Él se bajó, porque Él se despojó. De aquí surge el verdadero levantamiento de un hombre y de una mujer de Dios. De aquí surge, por eso es que lo ponemos como ejemplo a Él, como resultado más alta de la expresión de exaltación, honra y gloria. La obtuvo Cristo en su muerte, aunque Él nunca pecó. Amén. Sencillamente todo esto que pasó, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a Él, porque dice que Él es manso, Él es humilde, ¿verdad? Entonces de aquí surge. Vea usted 1 Samuel 2:6 al 8. Quiero dejarle claro eso. Cuando Dios exalta, cuando Dios levanta. 6 al 8. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Abate y enaltece. O sea, ¿qué es Él? Por eso le digo que cuando alguien se sube por él mismo, se pone por él mismo, o cuando otro exalta a otro, o sea, no va a llegar lejos, va a ser derribado, tarde o temprano va a ser derribado. Pero lo que Dios exalta, lo que Dios pone en alto, eso no cae. Eso no cae. Entonces, ahora mire usted la palabra donde estamos. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. La palabra humillados es herir, es abatir el ego, la soberbia, la arrogancia. Eso quiere decir humillados. ¿No le parece a usted raro que Santiago empieza diciendo que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde? Amén. Por eso vea usted que Santiago, o sea, usualmente, ¿qué se siente cuando usted es humillado, hermano? Pena, ¿verdad? Vergüenza. Usted se siente mal. ¿Quién pasó todo eso? Cristo fue humillado, lo escupieron, le pegaron. ¿Qué hizo Él? Soportó la humillación. Amén. Y Dios no nos pide a nosotros que actuemos o que hagamos eso, no. Él nos está pidiendo la humillación de otra forma. Él nos está diciendo a nosotros que nos humillemos ahora a Él, Amén. a Dios, ¿verdad? Y en esto es lo que vamos a entrar. Entonces, eso es lo que quiere decir humillados, herir, abatir, combatir el ego, la soberbia, la arrogancia. Hoy en día, fama. ¿Qué es lo que la gente busca? Que su ego sea levantado. Eso es lo que la gente busca. Así es. Amén. Gloria, honra. Cuando hablamos de esto, ¿quién no quiere? Entonces la gente, eso es lo que está buscando. Honra, gloria, poder. La gente está buscando la exaltación. ¿Quién no quiere eso? Por eso le hablé yo primero de la exaltación. Pero ¿qué hay que hacer primero? Humillarse. Y el humillarnos a Dios, para nosotros muchas veces decimos que es fácil, ¿verdad? Porque fácil es venir y presentarnos ante Dios y decirle: Señor, me humillo ante ti. Y oramos, sentimos la gloria de Dios. Eso es lindo. Entonces la gente toma a veces el versículo que leímos en el 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. La gente a veces solo dice: no, es que el diablo va a huir. Pero no toman lo que primero dice. A consecuencia de qué va a huir el diablo? Del sometimiento. Vea usted, por eso la destrucción que hay hoy en día. Por eso hoy en día, en vez de que el diablo huya de nosotros, la gente sale huyendo del diablo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a qué, a someternos. Porque no hemos aprendido a quebrar el ego
Porque no hemos quebrado la arrogancia, la soberbia, esa cosa que Dios aborrece, esa cosa que Dios dice que nosotros debemos de aborrecer también. Entonces, una de las cosas bien complicadas es el sometimiento. Vea usted la exhortación. Mire, la gente, lo que decía el pastor ayer, la gente a veces más necesitada de Dios es la más soberbia, es la que más dice que no necesita a Dios con sus actitudes. Entonces vea usted esto de la soberbia, esto de la arrogancia, de la altivez. ¿Qué es lo que trae muchas veces? El doble ánimo. Va a traer doble ánimo. Y mira que la reprensión del apóstol Santiago es fuerte. Ustedes de doble ánimo, ustedes que hoy están en la iglesia y mañana no, ustedes que hoy oran y mañana no, ustedes que hoy dicen una cosa y después hacen otra, a esos se dirige Santiago. A esos les dice: humíllense, lloren, giman, clamen a Dios, limpien su corazón, limpien vuestras manos. Entonces, ¿de qué está hablando? De una humillación. La gente anda tranquila por ahí caminando y la casa se está cayendo, los hogares se están destruyendo, los hijos se les están yendo de las manos a muchos hogares, los jóvenes están siendo destruidos. Y la gente muy campante. La gente se está perdiendo a veces en la misma iglesia y la gente muy campante no le da importancia. Y viene Santiago y dice: ustedes aflíjanse, ustedes lloren en la presencia de Dios, ustedes clamen por esa inconstancia que los está matando. La inconstancia está matando a la gente. Siempre hemos dicho eso. Por ejemplo, hermano, aquí hay cultos sábado, domingo, martes, jueves. Seamos constantes. Propongámonos a ser constantes en las cosas, en nuestras convicciones. Porque la constancia hará que usted combata el ego, que usted combata la soberbia. Entonces, Hebreos 5:7 dice que Cristo rogó al Padre en los días de su carne y fue oído a causa de su temor reverente. Uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos es Cristo, a causa de su temor reverente, debido a que el tema es el temor de Jehová, es aborrecer el mal. Una de las cosas que Cristo hizo fue siempre estar sometido, sujeto a la voluntad de Dios. Entonces la llave y la victoria reside en la palabra: someteos pues a Dios. Y eso de someterse es estar bajo autoridad. Escuchen bien ahora, hermanos, estar bajo autoridad, estar por debajo, es sujetarse, estar por debajo de. Humillarse más que obedecer es estar ¿qué? Sumiso. ¿Qué significa eso, hermano? Eso de estar sumiso, que se deja dominar por otras personas sin cuestionar su autoridad. Esto va a empezar a afectar nuestro ego ahorita. A esto le llama Dios humillarse. A esto le llama Dios sometimiento. Cuando nosotros aprendamos a hacer eso, entonces se va a cumplir ese versículo, que el diablo va a huir. De lo contrario, no va a huir. Usted podrá decir que lo tiene bajo su dominio. Usted podrá decir que como muchos dicen, aquí lo tengo bajo los pies. Pero son un montón de soberbios. Gente soberbia, gente que Dios ha levantado, gente que son intocables, hermano, que no se les someten a nadie y desafían al diablo. Algunos de ellos ni pastores tienen. Algunos de ellos no se les someten a ninguna autoridad, a nadie. Andan administrando por ahí y dicen que tienen el poder de Dios, pero no se les sujetan a nadie. No están sumisos. Y el problema es que cuando usted camina así, su ego se levanta, su ego se fortalece, la soberbia se fortalece. ¿Por qué? Porque usted no rinde cuentas. ¿Por qué? Porque a usted no le interesa. Usted establece lo que usted dice, lo que usted proclama, eso es. Sin venir y tomarse el chance de tener la humildad de ver si lo que los demás dicen es verdadero, es veraz. ¿Entienden? Entonces, hoy vamos a atacar el ego. Hoy vamos a empezar a atacar eso. Entonces, para esto, hermano, para nosotros venir y someternos, dejarnos dominar, estar sumisos, para decir, amén, hermano, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo vamos a hacer?
o al esposo, amén, amor, ¿cómo es que se dice eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que tú digas. Los hijos, los jóvenes, por ahí vamos a entrar quizás a la otra semana, pero hoy, para nosotros hacer esto, los gastos, yo le puse así, de la funeraria, de la arrogancia, tuvieron que haber sido ya pagados. Para usted sujetarse bajo una autoridad, tuvo que la arrogancia ya haber sido muerta, quebrada. Porque con arrogancia, con soberbia, no se le puede someter uno a nadie. A nadie. Ahora, ¿cómo funciona esto de someteos a Dios? El ejemplo de Jesús. Empecemos por Lucas 2:51 y 52. Por eso es que cuestionaba. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Por qué cree usted que Jesús crecía? Habla de crecer, de subir. ¿Por qué cree usted que Jesús crecía en gracia? No solamente con Dios, sino para con los hombres. La gente no encontraba nada malo que decir de Jesús. La gente no encontraba, los fariseos lo atacaron, lo rodeaban, buscaban ver cómo lo agarraban en una palabra, pero no encontraron. ¿Por qué? Cristo empezó ahí a sujetarse, estaba sujeto, estaba sometido a sus padres, estaba bajo autoridad. Aún a esa edad, yo no sé por qué los niños, los muchachos hoy no se someten, si no se sujetan, van rumbo al fracaso, van rumbo a la destrucción. La clave de la exaltación es la sujeción, es el sometimiento. Por eso es que algunos perversos cuestionaban la autoridad de Cristo. ¿Cómo este hombre habla con tal autoridad? Por eso. ¿Por qué? Porque él estaba bajo sujeción. Él crecía en poder, él crecía en gracia. Por la misma razón que aunque era Dios, era Cristo, 100% Dios, 100% hombre, se sometió, se sujetó. La Biblia dice que lo que el Padre decía que hiciera, eso él hacía. Nunca él hizo algo fuera de la voluntad de Dios. Todo el tiempo dice que hizo lo que miraba hacer al Padre. Se le sujetó en su totalidad. Ve usted el poder que tiene el sometimiento. A eso se refiere Dios cuando dice someteos pues a Dios. Qué fácil es someterse a Dios, como repito, pero qué fácil es o qué difícil es someterse a las instituciones. Qué difícil es someterse a las autoridades establecidas por Dios. Aquí está el problema. Entonces, ya leímos Lucas, ¿verdad? Ahora mire, vamos a empezar por las autoridades, que ahí vamos a ir avanzando, ojalá la otra semana. Esto se va a poner bueno porque de alguna manera va a quebrar esa semilla diabólica que quiere afectarnos a veces, la arrogancia. Por eso, gracias a Dios, gloria a Dios, cuando Dios usa a una persona para aplastar nuestra arrogancia. A veces Dios le levanta a usted un adversario. Si usted tiene un poco de arrogancia, Dios viene y levanta a otro que tenga un poco más que usted. ¿Para qué? Para quebrar su arrogancia. Muchos de los adversarios, cuando Dios lo ama a usted, cuando Dios lo quiere levantar a usted, Dios lo quiere bendecir, Dios lo quiere honrar, estoy seguro que va a tratar con eso, porque eso sí lo aborrece Dios. No hay cosa más detestable que la arrogancia. Y si tenemos temor de Jehová, vamos a aborrecer eso. Vamos a aprender a sujetarnos, a someternos, a estar bajo autoridad. Amén. Entonces veamos ahora 1 de Pedro capítulo 2 verso 13 al 17. 1 de Pedro capítulo 2 verso 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey, temed a Dios, honrad al rey. Mira, hermano, lamentablemente nosotros a veces por ignorancia, por eso es que a veces cuando en las redes sociales, mire las pestes que se dicen de los gobernantes, o por qué no nosotros mismos hemos usado palabras que no debemos de usar contra los gobernantes. ¿Qué es la palabra que está ahí cuando empieza? Sujétense, dice, ¿no? ¿Qué dice? Y a los gobernantes, a los gobernadores como gobernadores. Someteos. Ok, dijimos, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá. Cuando nosotros empezamos a someternos, a ponernos bajo sujeción por lo establecido por Dios, eso es someterse a Dios. Eso es someterse a Dios. Qué fácil es venir, Señor, me humillo ante tu presencia y lloramos, ¿va? Gloria a Dios, porque sabemos que Cristo nos rompe nuestro ego de un solo. Pero entonces, ¿qué va a hacer Dios para quebrar nuestro ego, nuestra arrogancia? Esto. Miren las pestes que hoy se habla de las autoridades. ¿Qué pestes más? Por eso que a veces cuando se escribe en las redes sociales, lo primero que yo les pregunto es, ¿ustedes han orado por las autoridades? La gente ¿qué es lo que pasa con la gente? La arrogancia. Porque la gente empieza a atacar, empieza a hablar peste. No sé si vieron ustedes una persona que le faltó el respeto al presidente de Guatemala. Él es la autoridad, hermano. Él es el presidente. Él es la persona puesta. Todos los gobernantes son puestos por Dios. Y toda la humanidad está supuesta ¿a qué? A someterse a la autoridad. Es verdad que existen gobiernos corruptos, gente corrupta, pero ellos darán cuenta a Dios. Lo que Dios nos está diciendo es que nos sometamos a ellos, que nos sujetemos a ellos, a lo que está establecido por la ley. Pues usted dirá, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso? Mucho, hermano. Mucho, porque nosotros mismos hemos hablado, hemos estado en desacuerdo, y es verdad, la mayor parte de gente está en desacuerdo con lo que ellos hacen, pero son la autoridad. Vea usted el grave problema que se está viendo, no solamente en esta nación. Mire usted las protestas, mire usted cómo han atentado contra las policías. ¿Son autoridad o no? ¿Qué hace usted cuando un policía lo para? Detenerse, hermano. ¿Qué fue lo que leímos? Ellos tienen la autoridad, ellos llevan una espada, ellos llevan un arma para ejecutar la ley, para poner en práctica la ley. La gente, por su soberbia, es que se resisten. Miren lo que ha ocurrido en este país, es grave. ¿Y qué hace la gente? Hacer protestas en contra de las autoridades. Estaba viendo y chequeando un video de un moreno hace unos días, en donde le dan la orden que se detenga, que alce las manos, y él lo que hace es mostrar que lleva un arma y no se detiene, se resiste a la autoridad y empieza a huir. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Le dispararon, las vidas de ellos están en peligro, pero la gente no entiende eso, la gente no ve eso. La gente viene y ataca y dice lo contrario. ¿Por qué? Porque es gente soberbia, es gente arrogante, que no se sujetan a las autoridades, que no se someten. Entonces Pablo dice que nosotros como cristianos debemos someternos a las autoridades, a lo establecido por Dios. Ellos tienen el derecho de venir, pararlo a usted, ¿ok? Y lo que ellos digan, tiene que humillarse, hermano. Tiene que bajar la cabeza. Porque es la autoridad. Y es verdad que algunos abusan de la autoridad, abusan del poder, pero eso es responsabilidad de ellos. Mire usted lo que dice Romanos capítulo 13 al 7. (13) 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, ¿a quién resiste? A lo establecido por Dios resiste. A Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vea usted. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. Ujú. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? A lo bueno, y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo ¿Se da malo. cuenta? Es una autoridad, ¿no? ¿Es establecida por Dios, sí o no? Dios dice, sométanse. El que resiste a una autoridad, a Dios mismo resiste. Amén. Por eso es que les disparan. Por eso es. Y después, ¿quiénes quedan como malhechores? La autoridad. Amén. ¿Cómo es posible? ¿A dónde hemos llegado, hermano? Vea usted por qué la violencia, por qué la maldad. Lo que el diablo está haciendo es que la gente, la humanidad, se rebele contra lo establecido por Dios. Hay un montón de soberbios, de arrogantes, de altivos, que andan en malos pasos. Y estos son los que vienen y atentan con la autoridad. Ahora bien, Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. hermanos, imagínense eso. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Sí, ya vamos a entrar en eso de los tributos en otra vez. ¿Sabía usted que también Dios aborrece eso? Yo tengo una cita bíblica. Dios mío, hasta todo eso. Eso es someterse a Dios, hermano. Si no hacemos eso, este diablo infeliz no va a huir. Usted va a decir que huye, pero no. No. Sí, la gente le roba al gobierno. Ahora, miren, veamos otro punto de vista del sometimiento. Veamos a los jefes. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 20. Aquí me voy a detener otro poquito, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 al 20. 18 al 20. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecados sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que nosotros tenemos que sujetarnos ¿a quiénes? A los jefes. Mire esto. ¿Sabía usted que desde que se aumentó la tecnología, las empresas, los dueños de negocios empezaron a irse a la quiebra? ¿Por qué cree usted que ahora hasta en los pequeños negocios hay 1, 2, 3, 4, 5 jefes? Ahora las empresas pagan más en tener jefes, personas que estén siempre vigilando a los trabajadores. Antes no se veía eso. Antes no se veía eso. Esto ha hecho, hermano, que la economía baje, que la economía sea afectada en el mundo entero por esta gran irresponsabilidad. Desde que la tecnología empezó a aumentarse, por ejemplo, yo en lo personal, perdónenme, ¿verdad? En lo personal yo soy enemigo de una persona que en el trabajo esté con teléfono en mano. Por eso es que usted va a ver en las empresas, la restricción directa y dice que no se usen celulares. ¿Por qué? Porque a usted le pagan para trabajar. A usted le pagan por hacer el trabajo. Y es una malicia de la gente hoy en día, todo el tiempo con el celular en la mano. Yo no estoy en contra, una emergencia, una llamada, está bien. En un tiempo libre, está bien, su familia, con quien tenga que comunicarse. Pero el hecho de que usted esté con el celular en la mano, no, que lo voten, hermano. A usted lo van a votar. Después, ¿qué dice la gente? No, que el diablo se me levantó. Se me levantó el diablo y me votaron en tal lugar. No, usted por irresponsable lo votaron. ¿Qué hace otra gente en los trabajos? ¿Qué hace la gente en los trabajos? Y perdónenme, evangelizar. Así es, amén. A predicar se ponen en los trabajos. Amén. A orar. Hay gente que se mete a los baños a orar. ¿Para eso le pagan a usted? No.
La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Cómo es posible que no ora en la casa, no ora en la iglesia, pero en el trabajo sí? No va a evangelizar a las calles, pero en el trabajo sí. Y por eso, mire hermano, por eso a muchos los han votado en los trabajos. A mucha gente los han votado por eso. Y se van hablando mal, que el diablo les ha levantado. No, usted no se sujeta, a usted no le pagan por orar, a usted no le pagan por ir a predicar ahí. Si usted tiene un chance, si usted tiene una oportunidad de compartir la palabra, hágalo. Pero no abuse usted, no haga eso. Lo van a votar. Eso no es así. Eso no es así, perdóname, pero muchos dicen, no hermano, que yo soy cristiano y yo tengo que compartir la palabra de Dios. Ese es el pretexto que muchos usan. Y muchos no son irrespetuosos, no se les someten a los jefes. Y los jefes, hermano, ¿ok? Por eso vi me compartieron algo sobre una persona que tenía su familia y su trabajo y lo querían probar para poder ascenderlo. Y le hicieron una propuesta. Y la propuesta era de hacer una trampa en el trabajo para ascenderlo. Entonces llegaron los jefes y le dijeron, mira, queremos ascenderte, pero queremos ver primero si tú estás dispuesto a hacer esto para la empresa, porque va a producir más. Y él sabía que era trampa. Y él tenía necesidad del trabajo. Y le dijeron que de lo contrario lo tenían que votar. Entonces él dijo que lo sentía mucho, pero que sus principios, sus convicciones no lo permitían, que prefería abandonar el trabajo. No sé si es una película. Saliendo, el jefe se paró y le dijo, estás aprobado para la nueva posición. Vemos que eres una persona honrada, ¿verdad? Entonces estamos ¿qué? Supuestos a estar ¿qué? Sujetos, sometidos. Hay gente que se le pone al brinco al jefe. Hay gente que no respeta al jefe, que le llevan la contraria a la persona. Por eso le digo, hermano, las empresas han quebrado, porque hoy tienen que estar vigilando a la gente, que estén trabajando. Una persona que solamente se mueve cuando ve al jefe, hay que votarlo. Ese es muy mal trabajador. Mal trabajador, no sirve. Es un mal trabajador. Entonces, la Biblia nos está diciendo, nos está enseñando a nosotros a estar sujetos a lo que se nos ha sido ¿qué? Encomendado, sujetos a las autoridades, sujetos en los trabajos, a los jefes. Y la Biblia es más terrible porque dice, aún a los difíciles de soportar, hay malos jefes. No se le vaya a someter a usted a alguien que le dice, mira, yo soy tu jefe y fúmate este cigarro. O yo soy tu jefe o tómate esto, si no te voto. Que lo vote. Ahí ya Dios pelea por usted. No se le someta a eso. Sométasele a lo que está establecido dentro de sus responsabilidades, sin renegar. Vea usted lo que dice en 1 Timoteo 6, 1 y 2. Ojalá me dé tiempo a donde quiero llegar, hermano. Yo les dije que hoy iba a ser nada más la introducción. 1 Timoteo 6, 1, 2. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. ¿Se da cuenta, hermano? Enseña y exhorta. Esto enseña y exhorta. No, esto no es invento mío. A los que son cristianos. Pero ¿qué hace la gente hoy? ¿Qué hace la gente hoy? No, hermano, si usted me vota, Dios le va a quebrar su empresa. No, hermano, si usted hace conmigo, mire, yo soy un hombre, dice, usted me vota, usted va a quebrar. Y empiezan a soltar palabras de maldición. No va a quebrar nada, vótelo. No, porque aquí la palabra está diciendo que usted tiene que someterse, mayormente cuando son cristianos. Se supone, hermanos, no, porque también veamos el otro lado, ¿verdad? Hay cristianos, hay gente que Dios ha dado sus empresas y son malos, son injustos. No, aquí está hablando dentro de lo que cabe, de los que Dios ha bendecido, son cristianos y tienen sus empresas, sus negocios, pero son buenos jefes. Entonces a ellos hay que honrar, a ellos hay que someterse.
Si no empezamos a hacer eso, su ego no puede ser quebrado. Cuando usted reniega y a usted le da algo que es, no, que lo que me está diciendo, no, que qué se cree, Dios está quebrantando su tamaño de arrogancia, su poquito que va quedando. Dios nos quiere limpiar de esta soberbia. Mire, yo no sabía esto. Entonces, o sea, no nos hemos detenido directamente a lo que es sometimiento. ¿Ah? Entonces, muchas veces Dios va a usar estas cosas para quebrar nuestra soberbia. Van a haber jefes malos que se nos van a levantar. ¿Ah? Pero nosotros, con el conocimiento de la palabra, sabemos cómo venir y contrarrestar. ¿Cómo? Con la humildad. Ahora vea usted, con esto termino, a los líderes espirituales de la iglesia. Hebreos 13:17. Por aquí vamos a ir entrando a lo que quiero llegar. Eso para la otra semana se va a poner bueno, hermano. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetados. Recuerde que yo estoy haciendo énfasis en la palabra sujetados. Yo estoy haciendo énfasis en lo que dice Santiago, capítulo 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El remedio, la medicina, la clave de eso es: someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Estoy haciendo énfasis en la palabra sometimiento. Y ahí, ¿qué es lo que dice? Sujetados, ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ajá. ¿Se da cuenta? Sujetados a vuestros pastores. Y vuelvo a repetir lo mismo, ¿verdad? Ese montón de gente que anda administrando por ahí sin sujetársele a un pastor, ¿cuál será el problema de ellos? Algunos dicen: no, hermano, ¿verdad? Yo no me congrego por esto y por el otro. Es soberbia. ¿Qué hace una persona cuando se le pone disciplina y se va a la iglesia? ¿Cuál es su problema? Soberbia. ¿Qué hace una persona cuando se le delega algo y no lo hace de la forma que se le dijo que lo hiciera? No me diga usted que no, hermano, que me equivoqué, no, pero que lo siga haciendo usted, ¿verdad? Hermano, de esta forma, y usted lo sigue haciendo. Ahora, yo quiero aclararle algo, yo no sé si pueda continuar. Mire cómo funciona esto. La iglesia es regida por la teocracia, o sea, regida por Dios mismo, pues. Lo establecido en la iglesia es regido por Dios mismo. Se le llama teocracia. Por eso es que la iglesia no puede gobernar, no puede hablarse de democracia, de otro movimiento político, no. Por ejemplo, antes de que hubiera rey en Israel, esa nación se regía por Dios mismo, una nación que era regida por la teocracia, Dios mismo. Por eso vea usted el fracaso. No es la democracia, no es el resto de los republicanos que dice que están a favor de la nación. No funciona nada de eso. No funciona. Ningún movimiento de esto funciona. Por ejemplo, el comunismo. Estos dictadores que han hecho tanto daño. Estos dictadores, por ejemplo, miremos el caso de Venezuela, miremos el caso de Cuba, Libia, todos estos países, ¿verdad?, que han tratado de alguna forma gobernar para traer una solución, ¿verdad? Pero hemos visto que todo esto es un fracaso. Entonces la iglesia no camina por dictadura, la iglesia no camina por ninguna de estas cosas, ¿verdad? Por eso es, ¿verdad?, que los ministros, ¿verdad?, los pastores, los que Dios ha puesto, ¿verdad?, tienen que estar bien informados, bien de acuerdo en la palabra de Dios para lo que se va a establecer. Porque la Biblia en 1 de Pedro dice que ellos no pueden tomar señorío, ¿no? O sea, la otra semana vamos a hablar más de esto, donde dice que tenemos que sujetarnos, someternos unos a otros. Lo que voy a hablar la otra semana es un poco más contundente. Lamentablemente el tiempo se me ha ido. Póngase de pie en esta mañana, por favor.